Emilia Carballo. Buenas tardes, gracias por estar por aquí. Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, acá la invitación salió por el muchacho que está a nuestra izquierda. ¿Cómo te va, Emilia? ¿Andas bien? Un gusto. Estuvimos hablando. Sí, Leonardo es verdad. Fossati. Sí, ¿cómo están? ¿Cómo Bien, estás, bien. Leonardo? Muchas gracias por la invitación y también por la inquietud. Bueno, mira, habíamos conversado con otros inchalá, compañeros tuyos y demás, que me pasaron tu contacto y demás. Y bueno, un poco la idea era conversar y poner en palabra, quedó otro 12 de octubre atrás, ¿verdad? En Uruguay es un día que se conmemora como el Día de la Raza, ¿no? O el descubrimiento de América, muchas veces también. Y bueno, nos interesaba, este es un programa que invita a pensar y a recuperar las voces también de otros compañeros y otras compañeras que andan siempre, ¿no? En la vuelta, adelante, trabajando, militando, invitando y mostrando otra perspectiva de las cosas. Convocarlo a conversar un poco, que nos contaran un poco, si, para introducirnos. Pues, tenemos un montón de personas que nos miran de todo el país. Rocha, Y de afuera. Tacuarembó, Rivera, sí, del departamento 20 también. Si te anima como a hacer una presentacioncita tuya breve, un poco del grupo y demás, de los compañeros. Bueno, cómo no. Bueno, mi nombre es Emilia Carballo, como bien dijeron, soy del pueblo de Bella Unión, de allá departamento de Artigas. Y bueno, mi historia es bastante parecida a otras historias que hay, ¿verdad? De tanto hermanos como de acá de Uruguay, como otros hermanos del resto de Abya Yala. De un pueblo con una identidad difusa, con un descubrimiento y con varias preguntas a la hora de entrar a la escuela y de reconocerte con otros niños y con otras niñas. También aprendiendo otras cuestiones que tienen que ver con el racismo, con las discriminaciones, con los privilegios, ¿verdad? Y cuando uno es niño a veces nos cuesta mucho entender esa parte y nos cuesta mucho poder comprender cuál es la situación de nosotros con respecto a otras personas, y ahí conocemos la injusticia. Entonces, desde ahí, y como niño, y con una identidad todavía difusa, porque no sabemos, no conocemos, al menos acá en el Uruguay, no sabemos todavía que éramos indígenas o si somos indígenas, porque todavía eso es algo que todavía Uruguay no termina de resolver, aunque sí, afortunadamente para nosotros como pueblo indígena, otros hermanos de otros países y de otros territorios, más que nada. Y bueno, y uno ahí empieza un recorrido de querer saber más. Y capaz que una de los componentes disparadores de nosotros cuando nos vamos reconociendo en el mundo es cuando en la escuela en algún momento nos dicen o nos enseñan que en Uruguay no hay indios porque los mataron a todos. Entonces ahí empieza una travesía para nosotros, porque nos muestran fotos y en algunas de esas fotos nosotros después al mirarnos en el espejo podemos darnos cuenta que algo tiene que ver con nosotros. Entonces nos empieza a generar la duda, nos empezamos a mirar con los demás compañeros y empezamos a comprender quizás un poquito más qué es lo que nos está pasando y quiénes somos nosotros. Y eso tiene varios aspectos. Disculpen un momento. ¿Cómo se llama ahí el compañero o compañera? ¿Cómo se llama ese compañero o Sí, compañera? ahí estoy peleándome con unos perritos Por- porque estoy acá en un lugar que tenemos de refugios para animales de la ciudad. Y bueno, ellos, claro, me vienen a hacer fiesta. Recién me ven. Claro. Tú Disculpen. mencionaste algo al pasar, me parece súper importante, que es una de las... ¿Cómo sucede este diálogo entre el país sin indios, que tú planteabas, ese racismo que muchas veces se vive, se percibe, que es muy difícil, que está instalado en la sociedad uruguaya, y cómo se da eso en el diálogo con otras personas, porque pensando en esto que tú traías, hay como en la escuela mencionabas y
¿no? Y con espacios de formación formales, ¿no? Donde uno se educa, convivimos a diario con este relato de que vivimos en un país que no hay indios. Sí, bueno, y ahí somos varias cosas, somos los negros o somos los chinos. En muchos casos nos dicen chinos porque algunos niños tienen los rasgos muy marcados en los ojos sobre todo, y bueno, en ese caso son los chinos. Y bueno, y ahí trae múltiples inconvenientes, porque muchas veces de familias carenciadas ya, de verdad, entonces es como, es demasiada discriminación y es demasiada desigualdad para un niño, para el alma, para el corazón y para la mente de un niño. Es mucho, es muy fuerte. Porque es necesario justamente los niños, y siempre tratamos de hacer y trato de hacer hincapié, de los niños necesitan la naturaleza, necesitamos revincular a los niños con la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza es la que nos cuenta, la naturaleza la que nos habla y nos explica quiénes somos. Entonces desde ahí empieza otra historia para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos los niños solo desvalidos, sino que somos los niños de la Madre Tierra. Y eso es maravilloso, porque eso nos da otra fortaleza, eso nos revitaliza, eso nos da un sentido, un lugar, y realmente nos sana el alma y el corazón. Y lo cuento así de esta manera porque tuve el privilegio, si se quiere, de crecer en un pueblito como Bella Unión, que en aquel tiempo todavía las callecitas eran empedradas de ágatas y amatistas, y era realmente el croar de los sapitos y los grillos en la noche, y eso es algo que nunca más se borra ni del corazón ni del alma, y alimenta el espíritu, sobre todo de los niños, y sobre todo de los niños cuando están solos. Es una oportunidad. Emilia, eh, de donde venís, que es Bella Unión también, ¿cómo repercute o ha repercutido en los pocos o en el movimiento que están llevando adelante ustedes, que es muy importante para nosotros? Para nosotros, el resto de los uruguayos, no separándolo, pero si ustedes pertenecen a una comunidad y tienen raíces indígenas. ¿Cómo repercute esa frontera? Porque allí tienes contacto también con indígenas paraguayos, con indígenas de Argentina, del sur de Brasil. ¿Y cómo ha repercutido también la emergencia o el aparecer de Morales, de la sociedad multicultural en Bolivia? El ¿Cómo ha Estado repercutido plurinacional el boliviano. Estado Plurinacional de Bolivia? ¿Cómo ha repercutido en ustedes? Bueno, ahí de múltiples aspectos, porque cada uno de nosotros viene con una forma de ver el mundo, ¿no? Por nuestras historias. En Bella Unión es importante, hay muchos descendientes, mi propia familia paterna, por suerte he logrado por lo menos que traten el tema y que lo empiecen a ver y que me den su aprobación también. Es muy importante sentir que la familia de uno medianamente lo apoya y le da la aprobación, disculpe. Bueno, y bueno, en Bella Unión hay otros grupos también, hay comunidades que están trabajando en Bella Unión, que están tratando de a poquito, hay un atelier también de arte que está trabajando en Bella Unión, y bueno, creo que como todo pueblo chico, infierno grande, y las posibilidades igual existen. Entonces, desde ahí se toca muchas cuestiones, porque además que está todo el asunto de la tierra, Bella Unión justamente tiene ¿no? un fuerte movimiento vinculado a la tierra. Y bueno, desde ahí eh, empezamos a descubrir, a redescubrir nuestros derechos y por qué tanto nos llama esa vinculancia con la tierra y nuestra necesidad de vivir en ella, nuestra necesidad en el territorio. Entonces, bueno, es controversial. Siempre el asunto es controversial, de la sangre indígena o de la sangre charrúa. ¿Por qué es En Uruguay, controversial, Emilia? Explícanos. por, y porque todavía en Uruguay todavía está pasando por un proceso, si bien es un asunto que ya está mucho más tratado, que ahora lo podemos hablar con un poco más de libertad, todavía sigue siendo como un tema tabú o un tema negacionista realmente. Tal vez pienso yo a veces, si pensamos en nuestras charlas comunitarias, que interpela mucho a la sociedad actual, y ni que hablar que tiene que ver con aquella parte del territorio o con la parte de la tierra bueno, que nos fue usurpada, que nos fue quitada, ¿verdad? Y de los cuales muchos
gobernantes o de los que gobiernan hoy o de los que mandan hoy, son descendientes de aquellos, ¿verdad? De los que nos quitaron a nosotros las tierras. Entonces, pienso que es muy removedor socialmente y culturalmente. Y a la vez vemos también que cada vez más personas se la tienen presente o tienen el interés de investigar en su familia si hay algún indígena, si son descendientes indígenas, o en muchos casos también se reconocen como indígenas y tienen un fuerte sentir identitario ante la cosmovisión y la cultura, ¿no? Que es bastante fuerte. Y bueno, los estados plurinacionales quizás son necesarios. Yo estaba escuchando el programa hace un rato y estaba el señor Salinas conversando, y bueno, muchas de las cosas que él dice, por lo menos tres, estoy muy de acuerdo en lo que plantea. Pareciera muy loco, pero no es tan alocado. Y es posible, los estados plurinacionales se necesitan, porque es una forma de converger culturas y de una manera más democrática y de mayores oportunidades y de paz y más pacífica. Necesitamos la paz. Sabemos perfectamente, está sucediendo en todo el mundo, tenemos una gran preocupación por el cambio climático y por lo que todo ello está implicando, ¿verdad? El dolor, el sufrimiento, los deslaves de tierra, el deshielo, la contaminación en el oxígeno, las enfermedades. Se está pidiendo, por favor, a nivel mundial, que cese la contaminación, que cambiemos nuestros combustibles fósiles a una energía más sustentable, a una forma de vivir más sustentable. Entonces pienso que a nosotros los indígenas y al pueblo charrúa, que todavía no se nos logra reconocer en Uruguay, tenemos la posibilidad de dar mucho, de poder dar nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, porque en muchos casos se ha conservado de forma cultural en familia, se ha logrado transmitir. Si bien en no todos los casos, pero se conserva en el interior del país, sobre todo las personas de campo, además, muchas de ellas, ¿verdad? Mujeres rurales, hombres rurales. Entonces pienso que podemos colaborar. Es muy positivo para todos que nos escuchen, que nos escuchemos, ¿Qué es lo que que nos estaría elevemos. faltando, qué es lo que estaría faltando para ese reconocimiento uruguayo? Y lo otro que te quería preguntar es en qué nos diferenciamos, o en qué sí nos diferenciamos, los indígenas o la nación indígena charrúa o uruguaya con el resto de los indígenas latinoamericanos hoy. No podemos decir que nos diferenciamos de los humanos en sí. ¿En qué nos diferenciamos los humanos? ¿En qué No, nos no, no, yo digo diferenciamos? no, en costumbres. Bueno, en costumbre sí, y ahí ya te lo iba a decir. En costumbre sí y en cultura. Somos diferentes, como muchos pueblos se diferencian. Exacto. Y a veces, sí, muchos pueblos se diferencian, inclusive los guaraníes, que hay varias etnias, ¿verdad? Hay en Vía guaraní, Aba guaraní, entre ellos mismos también se diferencian, inclusive con la lengua. Nosotros también culturalmente nos diferenciamos en varios aspectos, con respecto a la ceremonia, con respecto a la lengua, con respecto a cómo nos vestimos, también con respecto a nuestra forma de sentir, pensar. Y eso mismo lo notamos nosotras con unas hinchalás que nos tocó ir al encuentro de mujeres indígenas por el buen vivir, al segundo parlamento de mujeres indígenas por el buen vivir en las grutas en Río Negro, y estábamos con mujeres de 36 naciones diferentes, éramos 370 y pico de mujeres. ¿Cuándo fue eso? Y eso fue en el año 2019, antes del COVID. Eh, Mantenemos un vínculo siempre, ¿verdad? Siempre estamos conversando, permanentemente estamos en un foro, si se quiere, abierto de charlas, conversaciones, organizaciones, nutriéndonos mutuamente, porque nosotras nos fortalecen muchísimo y increíblemente también a las mujeres del resto de la Vía Yala, porque nosotros somos una parte más del gran Quillapí de la memoria, que es como la fuerza ancestral que compartimos los pueblos originarios en la Vía Yala. Entonces es necesario para los pueblos que el pueblo nación charrúa también esté presente para que podamos contribuir con nuestra parte cultural, con nuestra parte del relato de la historia, para que converjan las culturas.
Entonces, como tú decías y preguntabas con respecto a los estados plurinacionales y que son súper necesarios, en este momento justamente en Argentina se está haciendo el primer paro plurinacional convocado por las mujeres y por las mujeres indígenas del buen vivir. Ah, mirá. Se necesita llegar, sí, están en este momento. Hay una pelea territorial muy fuerte con los terratenientes en los territorios en este momento en Argentina. Y Uruguay todavía permanece ajeno a eso y todavía en Uruguay tenemos mucho para aprender de nuestra identidad, justamente porque nos cuesta mucho asimilarnos a nosotros como pueblo indígena. Muchas veces porque no tenemos historias familiares, muchas veces porque no tenemos los rasgos culturales en día, hoy, pero actuales, entonces eso nos lleva a pensar de estar en la cuerda floja, somos o no somos indígenas, soy o no soy charrúa, soy o no soy indígena. Que eso en verdad parte mucho también porque el Estado nos sigue negando la identidad. Si mañana o en algún momento el Estado dijera Uruguay tiene indígenas, si bien los antropólogos y los genetistas en este momento lo están diciendo que sí, que Uruguay tiene población indígena muy diversa, contamos por suerte estamos pudiendo trabajar con antropólogos y gozamos con alguna de sus colaboraciones para poder hacer esta investigación. Y a nosotros nos ha fortalecido muchísimo eso, porque no somos los locos que decimos que somos indios. En mi caso, por ejemplo, era casi muy difícil, ¿no?, negarme la identidad de que soy indígena porque tengo los rasgos muy definidos, pero hay otras personas, hay otros hermanos que no, pero que lo sienten o que lo saben de algún familiar. Entonces están en su derecho de saber y de ser, además de que están en su derecho de fortalecerse en eso, para no continuar con esa línea de marginación además y cargar como con esa mochila de pesado de ser los loquitos, ¿no? Los loquitos que tienen que juntarse con otros para ser reconocidos, los loquitos que andamos por ahí 2 o 3 dispersos como podemos para pelear por nuestra identidad, que es increíble que todavía Uruguay hoy nos la niegue, en materias de derechos sobre todo, ¿no?, que es lo que más necesitamos, porque queremos poder tener derechos. Anda la Y que vuelta sí, ahí, perdoná que te interrumpa Emilia, un compromiso que Uruguay no termina de asumir y es uno de los pocos países de América que no lo ha hecho, que es el convenio, no me acuerdo el número, con la OIT. el convenio 169 de la OIT para poblaciones indígenas y tribales de países independientes, sí. Es un convenio que tiene también sus pros y sus contras, pero bueno, que Uruguay está comprometido a rectificarlo, que ha dicho que sí para afuera y todavía para adentro no. Si bien podemos decir hoy en día que en algunas políticas se está tratando de interseccionar, que son pocas, muchas veces por suerte con la colaboración de otros organismos, de otras instituciones, y de docentes también, de estudiantes, docentes, ¿no?, que se están ocupando, que están colaborando, y bueno, eso ha sido para nosotros fundamental y estamos muy agradecidos desde ese punto de vista, porque nos han logrado visibilizar y nos han logrado también apoyar en aquellos momentos que nosotros estamos como que, si estamos haciendo bien las cosas, realmente podemos lograr esto, porque no es tan sencillo, mucho menos en un país racista. Hace poquito mismo teníamos en Colonia una autoridad en materia de educación que estaba proclamando en un discurso que el alto nivel estudiantil de Colonia se debía a que la gran mayoría de los estudiantes eran de sangre europea. Y eso es brutal, pero es brutal desde todos los puntos de vista, no solo para nosotros como población indígena, negarnos nuestra participación activa en nuestra cultura, sino que también para el otro lado, ¿verdad? ¿Cómo nos encontramos después nosotros en la vida, en lo cotidiano, cara a cara con nuestros compañeros y nuestras compañeras de clase, blancos, con otra posición económica? Entonces, quieramos o no, sembrar una semillita de discordia en la sociedad. Y cuando estamos proclamando a los 4 vientos que necesitamos todo lo contrario, necesitamos tener un punto de encuentro para que podamos armonizar en la sociedad y para que podamos continuar caminando como seres humanos. Vamos camino a la devastación, pero no la tierra, como se dice, nosotros. La tierra va a volver, como siempre ha vuelto. Somos nosotros los que estamos
Es imposible, perdón. Emilia, antes, por la duda. Sí. Acá te abrimos una puerta una vez cada 15 días, si así lo desea la comunidad, de participar en una columna de 10-15 minutos cada 15 días como para incorporarlos al equipo de Andares y bueno, que digan lo que quieran decir. Estamos a las órdenes, así que después lo hablamos. Pero está la propuesta hecha ¿Cómo no? al aire, públicamente. Leonardo. No, antes de eso venía a colación y creo que capaz que viene de la mano con esto que planteaste tú, Néstor, que es el tema de las charlas comunitarias o que de repente ustedes como colectivo, como comunidad o como nación trabajan a nivel del ámbito educativo también, porque bueno, ahí es donde hay un potente agente de cambio, ¿no? Sobre todo en un sistema educativo que sigue negando hasta el día de hoy a los pueblos indígenas en el territorio nacional y a su vez cuando estos reclaman por su voz les exige que muestren credenciales de fidedigna. Sí, eso es insólito cuando nos dan las posibilidades. Pero bueno, eso viene siendo así, no nos podemos detener ahí ni tampoco queremos. Queremos poder seguir caminando y hacer todo lo posible para ver qué está en nuestras manos que sí podamos hacer. Y eso nos ha llevado a vincularnos, como bien te decía, con maestros, con docentes. Justamente desde mi comunidad Vasco AD, se trabaja y hay una plataforma muy linda que es una escuelita itinerante, que es la escuela Esichay, que trabaja un poco con la música, que trabaja un poco con lengua, que trabaja un poco con la danza. Justamente esta semana hemos contado con la colaboración del Inchalá Javier Delgado, que ha podido participar en las escuelas para llevarle a los niños un poco de lo que es de lo que somos nosotros, un poco de nuestra cultura, un poco de nuestra palabra, y es increíble cómo los niños responden, cómo lo necesitan. Mónica también lo ha hecho en varias oportunidades, creo que Vasco AD en su conjunto ha trabajado bastante con eso y continúa, ¿verdad? También tenemos una gran compañera que es Mónica Aragonés, que ella es docente y trabaja desde ese lugar con los alumnos en los liceos, y bueno, y todo suma, todo parece que es poquito, pero no, y justamente por lo que tú decías, al poder brindarle a los niños esa pequeña semillita que uno allí deja, uno no sabe cuál fue el momento justo que pudo levantar a un hermano. Vasco AD Inchalá justamente se llama la comunidad, levántate hermano, significa, y bueno, lo hacemos con mucho amor, a voluntad, con mucha frescura, además porque nos reconocemos a nosotros cuando éramos niños, además, y de Claro. pensar en ese momento para nosotros de fraqueza, si hubiera aparecido, ¿no?, alguna persona para decirnos, mira, somos indígenas, estamos vivos, somos del pueblo de Nación Charrúa, y bueno, podés sumarte a nosotros y podemos continuar caminando. Eso es Quedó, fundamental. perdoname Emilia que te corte, queda abierta, entonces queda hecha la invitación a participar y a contarnos un poco más y interiorizarnos un poco más. Depende de ustedes ahora. Sí. La pelota está ahí. Sí, sí, Así sí, se que, agradece profundamente, sobre todo en esta fecha del 12 de octubre, que para nosotros es súper importante. ¿Por qué? Porque, bueno, en nuestra tierra llegan los invasores a cambiarnos la vida, a decirnos que somos Estamos al malos, aire. que somos fríos, que somos sucios, a inculcarnos con violencia algo que nosotros no sabíamos. Hoy en día, no. perdóname, te quiero transmitir algunos saludos de acá de la audiencia. Bueno, tenemos que ir. Pues tenemos Muy bien. y te quiero transmitir que, bueno, quieren como que haya un espacio cada 15 días para conversar de estos temas. Te mandan muchos saludos, dicen excelente la participación de la compañera. Apoyamos acá, comentan alguna de la iniciativa de que tenga 15 días. Así que, O sea que la propuesta fue buena. así que la propuesta tuvo eco. Y algo que no es menor es que es un programa que al salir por YouTube se mira no solo en Montevideo, que ese es otro gran tema, ¿no?, sino que se mira en todo el país y fuera del país. ¿Sí? Así que bueno, Buenísimo. Bueno, les agradecerte, agradezco la oportunidad, por supuesto. por favor, agradecerte a ti el tiempo para que te tomaste para brindarnos un ratito tu palabra y bueno, queda la puerta abierta, así que seguiremos y bueno. Después nos hablamos, Emilia, agendate mi teléfono, ya lo tenés. Y nos Ya lo hablamos tengo, y ya lo combinamos qué días pueden y más o menos sería dentro del marco de este horario que sale el programa de 5:30 a 7:30 y lo hablamos.
¿Te parece? Perfecto. Así el público Perfecto. ya queda medio enganchado también con ustedes. Es decir, con Bueno, nosotros. perfecto. El ustedes es Claro, nosotros. No son otra totalmente. cosa más que compañeros de ruta en esta tierra que vivimos. Totalmente. Sí, es importantísimo eso. Para poder percibir eso, pienso que es como una especie de evolución para nosotros y de poder redefinirnos en una puntita de flecha, le llamo yo, para poder ir caminando hacia un lugar que nos pertenece a todos, ¿verdad? Que es de todos, que es seguir viviendo, es sobrevivir. Cada uno con su identidad, cada uno desde su lugar, el que le ha tocado vivir, cada uno con sus derechos, pero por favor terminar de una buena vez con esas especies de privilegios que nos han dejado, nos dejó la colonización lamentablemente, que sabemos, somos conscientes que eso es muy difícil para nosotros quitarnos de encima, pero creemos que para un buen vivir y si queremos seguir viviendo, creo que le tenemos que urgentemente ponerlo en práctica y tratar de lograrlo todos los días, porque esa va a ser la manera que vamos a encontrar de poder estar mejor, de vivir en una sociedad más tranquila, una sociedad más en paz consigo misma. Bueno, muchísimas gracias, Emilia. Gracias, Y gracias por seguimos en estar. contacto. Gracias por estar. A ustedes, que estén muy bien. Chao. Igualmente. Un Jalana. abrazo.